Han pasado varios días desde que llegué a Namibia y estando acá me he dado cuenta que este país ofrece muchísimo más que solo safaris. Namibia es un país donde la mayor parte de sus ingresos económicos dependen de gran medida del turismo. Por eso acá hay miles de actividades que puedes hacer durante tu estadía mientras disfrutas de unos paisajes increíbles y una historia que se remonta a más de 5000 años. Además, ¿sabías que acá se filmó la película Mad Max? Pues quédate porque te lo voy a contar todo. Estamos a 4 horas de la capital de Namibia, en una ciudad que se llama Swakopmund, y este lugar se identifica o es muy famoso por las actividades de deportes extremos. Como me ven, acá ya estoy listo, así que vamos a darle. Comenzamos en Duna 7, un famoso desierto conocido por su aparición en películas como La Momia con Tom Cruise y muy concurrido por numerosos artistas de Hollywood. Duna 7 es reconocido por el Ministerio del Turismo de acá de Namibia como la duna más alta del mundo con unos 400 metros de altura. Esta duna se encuentra no muy lejos de la ciudad de Walvis Bay. La velocidad que esta tabla agarra para bajar de las dunas es increíble. Baja rapidísimo, pero después tienes que subir todo lo que bajaste. Brother, súper difícil caminar en arena. Súper empinado, pero vamos a darle otra vez. El sandboarding, squat bike y los paseos en camello son algunas de las actividades que puedes hacer acá en Duna 7. Y después de un primer día lleno de buenas actividades en el desierto, es hora de adentrarnos aún más en estas tierras. Al empezar el segundo día nos dirigimos hacia un lugar único en el mundo llamado Skeleton Bay, que es famoso por albergar las olas más largas del mundo. Este nombre se deriva de los huesos de ballenas y focas que alguna vez cubrieron su costa, en parte debido a la industria ballenera y también a la gran cantidad de naufragios que han ocurrido en esta zona. This is like a succulent plant. The springboks and the animals living in the desert eat this. This is called a dollar bush because it looks like a $1 coin. So you can take it, you can take a bite out of it, and it have a lot of water in it for the springboks. It's salty. It's salty. You can taste if you are in the desert and you need to stay alive because it has a lot of water in it. Yes, It's really salty. but it's not as bad as seawater. Okay. But you understand, if you need to stay alive or our bodies can stay without, let's say, food, but without water, not really. Yeah. The springboks do eat it, the animals do eat it. Y seguimos nuestro viaje adentrándonos aún más y es realmente impresionante cómo los paisajes van cambiando de un momento a otro, pero siempre manteniendo su encanto. Esas rocas que acabamos de ver acá arriba, las rocas negras, son rocas volcánicas y bueno, como lo vieron en el video, cada vez que chocas diferentes tipos de rocas, diferentes tamaños, hace un sonido metálico. Algo increíble. That was a nice concert. We can bring a group of people and start making music. Según nuestro guía turístico, Roques tiene millones de años. Súper interesante. En este desierto donde estamos, no hoy, porque estamos en temporada de invierno, pero fuera de la temporada de invierno la temperatura puede llegar a 65 grados durante el día
Y por la noche puede estar a menos 20 grados. Impresionante cómo puede cambiar tanto. Ahorita estamos en uno de los tantos desiertos que tiene Namibia. Este desierto está en Swakopmund, creo que así se pronuncia. No estoy seguro, me cuesta pronunciar este nombre que viene del Afrikaans. Un idioma bastante parecido al alemán, a pesar de que no se puede entender entre ellos, suena como alemán. Entonces tomó 4 horas llegar a este desierto de Swakopmund. Y estas montañas están en el centro de todo este desierto. Es increíble. 4 horas para llegar acá y todavía nos quedan como 6 horas de carretera para seguir viendo estas maravillas que nos ofrece esta ciudad. La temperatura ahorita está en 12 grados, gracias a Dios es invierno acá, porque no me quiero imaginar cómo puede ser esos 65 grados que llega aquí la temperatura durante el verano. Debe ser algo loquísimo. De camino acá vimos poquitas casas, unas cuantas casas, y es impresionante saber que este clima, esta temperatura puede llegar a 65 grados en la mañana y en la noche puede llegar a menos 20. Y a pesar de eso puedes ver que hay casas que son hechas de zinc. Y no me quiero imaginar cómo puede ser la temperatura en esas casas durante el día y ese frío durante la noche. Debe ser increíble. Creo que la mejor época del año para venir para acá a África a visitar lo que quieras visitar es sin duda alguna es el invierno. Es un invierno súper agradable. La temperatura, bueno, dependiendo qué país de África, pero si vas al sur de África como Sudáfrica, la temperatura puede estar fácilmente en unos 2 grados. Namibia, que es donde estamos ahorita, es un poco más caluroso. La temperatura está ahorita en ¿qué? 12, creo que fue que les comenté. Es perfecto para venir a estos desiertos porque es muy fresco, hace brisa, no te sientes caluroso o como empegostado, así que es perfecto venir durante el invierno acá en África. Durante el verano creo que la historia sería totalmente diferente. This is a rock pool on top. Normally, if it's a high raining season, it's quite big, quite deep. It's full of water and you can normally swim inside there. So this is Spitskoppe. It's granite mountains basically. That's what it is, millions of years old. We will also stop by the Bushman paintings where they will explain about the Bushman paintings to you guys. Then we will also stop by the rock arch where you can get beautiful pictures if the sun sets or comes up through the arch. It's a hole in the rocks. Estamos escalando esta montaña para llegar al top de esa. Un pedazo de roca inmenso, es grandísimo. Vamos a tratar de llegar allá y ver la vista increíble que nos puede ofrecer esto. Ya la vista de por sí aquí abajo es alucinante. No me la quiero imaginar cómo será desde allá arriba. Y después de varias horas finalmente llegamos a Spitskoppe, un conjunto de montañas de granito con más de 700 millones de años. La silueta de estas montañas es un ícono en este país, pero sin duda alguna el protagonista de este lugar es el arco de piedra. Es un arco de unos 6 metros de altura y unos 10 metros de largo.
That's nice. What do you got? Jam donuts? Thank you. It's a pleasure. That's what we do. Haber decidido visitar este lugar con un guía turístico fue la mejor decisión. Tuve la oportunidad de conocer a Yapi, un guía turístico comprometido con nuestra experiencia y dedicado a explicarnos cada detalle en cada lugar que visitamos. Así que mi recomendación es que si vienen a Namibia y quieren visitar este lugar o cualquier otro en este país, no duden en contactarlo. De esta manera creo que podrán sumergirse en una experiencia única y divertida que combina la geografía y la historia de una forma fascinante, permitiéndonos apreciar todos los detalles y maravillas que este país tiene para ofrecer. Y nuestra siguiente parada es el Small Bushman Paradise, lugar que lleva el nombre del grupo étnico más antiguo de toda África. Okay, so welcome to the Small Bushman's Paradise. The paintings that you see here are 4,000 to 5,000 years old. The paintings have been done by the Bushmans known as the Khoisan. That is the original name for them. So Khoisan means people who collected. In simple terms, they are nomadic people known as hunter-gatherers. So men would do the hunting, while as the women would do the wild. Can I ask you, is it for YouTube or what? Yeah. I don't want to be. I don't look that nice to be. No, you're pretty. No, Come on. I've got an hour to knock off. I should look fresh. Okay, so it's just for my family. Okay, you can. Don't do it worry. for your You family. make sure you get a lot of clients. No, I don't want to. So men would do the hunting, while as the women would do the wild fruit collecting. Men would hunt with bows and arrows and spears. So on the sharp point of the arrow and spear, they would poison using either snake poison or from the euphorbia poisonous milky bush. So here, the first painting, it shows how they hunted, their tactics of hunting. So here, they would crawl in order to get close to the animal. That's what they're doing. Looking closer to the painting, they would camouflage wearing animal horns and sometimes also animal skin. So this is an older man just teaching the boy how to hunt. They are just passing on knowledge. When they are older, the young ones will take over the hunting. So with the rhino here, this means that even though they were hunters, they did not hunt all the animals they saw. They did not hunt the rhino, the giraffe and the elephant. Because these are large animals with a rough skin, so when hunting, the arrow cannot pass through. So they've decided to use these animals as water source due to they can smell water from a few kilometers away, for about 3 kilometers in maximum. So the Bushmen would be following these animals around to observe where they find water so that they can use the same water source. How do we know all this about the paintings? Generational transformation of information. Wow. Esas pinturas que vimos en las piedras gigantes tienen 4.000 años de antigüedad y fueron pintadas por una tribu que ya es casi inexistente acá en Namibia. Quedan muy pocas personas de esa tribu. Pero es impresionante ver lo que hace 4.000 años atrás esa tribu hacían. Podemos ver que pintaban rinocerontes, elefantes, animales que estaban en la zona y las actividades que hacían. O sea, podemos ver cómo dibujaban personas matando a los rinocerontes o a personas matando a los elefantes, personas cocinando, pequeñas personitas. Fue bastante interesante conocer esa parte y pensar que tiene 4.000 años de antigüedad esas pinturas y que todavía somos capaces de verlas es súper interesante. Esas pinturas se encuentran en una zona que se llama Spetkopat, acá en Swakopmund, y el área es grandísima. O sea, pasamos ahí como 4 horas manejando dentro de eso, como que el mismo parque, por decirlo de alguna forma, y yo creo que no recorrimos más del 30% de todo el parque y fueron como 4 horas manejando, pero fue increíble. Es un lugar que está lleno de muchísima historia y que vale la pena demasiado ir. 3 tribes that speak the Click language. It's the Bushmans, the Namas, and the Damaras. Basically, the name of my language is Kwe Kwe Gobab. It means people's language. Kwe Kwe Kobab. Kwe Kwe Gobab. Kwe Kwe Kobab. Gobab. Kobab. Yeah. Wow. Okay, so first one, that is, you can try. The second, that is, third, this is, the last, that is. So for example, in elephant, we say wap, wap. So the second one. The first. The first one.
And if you say wind, the wind that is blowing, that is wap, Oh, that's so close. wap, wap. And then the color blue, that is wa, wa, wap, wap, wa. Wow. That is So how can you say the blue elephant wind? wap, wap, wa. She lost. I cannot even try. France painting. This is a human figure. That's an alien. Sida gra ayo Alex Chi Romitsingo Sida din as Gainga Sarin Kaza K Ayos. That means thank you. I said I'm thankful that Alex and Rome came to visit the Spitzkoppen. Oh, thank you so much. It's a pleasure. Bye, Greta. Thank you. Ahorita estamos en el Moon Landscape. Y el nombre es porque realmente aquí te sientes como si estuvieses en la luna. Las montañas, como planicies, hay montañas al mismo tiempo. Increíble todo lo que puedes ver acá. Y el nombre viene es porque geólogos dicen que la luna se parece mucho a este lugar. Los cráteres, los relieves. Así que geográficamente quizás la luna sí sea así. Muy bonito este lugar. Pero el frío es increíble. Estamos a 10 grados y la brisa es súper fuerte. Pero es que esto vale estar acá. Y así como les comenté al inicio de este video, específicamente en este desierto fue donde se llevó a cabo las grabaciones de la película Mad Max en el 2012, una película que narra un futuro post-apocalíptico. Namibia es un país asombroso en todos los sentidos. Mi experiencia aquí me ha permitido apreciar la naturaleza de una manera completamente nueva y fascinante. Como se los dije en el video anterior, es un país al que realmente espero regresar muy pronto. Esto fue Living My Best Life by Alex. Recuerda suscribirte y darle like.